Sean todos bienvenidos a nuestro culto de capilla, hoy 20 de enero. Vamos a hacer una lectura bíblica. Le pido a Fabricio para que nos apoye con esta lectura. Sí, es en Habacuc, capítulo 3. Dice, oración del profeta Habacuc según Sigionot. Señor, he sabido de tu fama, tus obras, Señor, me dejan pasmado. Realízalas de nuevo en nuestros días, dalas a conocer en nuestro tiempo. En tu ira, ten presente tu misericordia. De Temán viene Dios, del monte de Parán viene el Santo. Su gloria cubre el cielo y su alabanza llena la tierra. Su brillantez es la del relámpago, rayos brotan de sus manos. Tras ellos se esconde su poder. Una plaga mortal lo precede, un fuego abrasador le sigue los pasos. Se detiene y la tierra se estremece. Lanza una mirada y las naciones tiemblan. Se desmoronan las antiguas montañas y se desploman las viejas colinas, pero los caminos de Dios son eternos. He visto afligidos los campamentos de Causán y angustiadas las moradas de Madián. ¿Te enojaste, oh Señor, con los ríos? ¿Estuviste airado contra las corrientes? ¿Tan enfurecido estabas contra el mar que cabalgaste en tus caballos y montaste en tus carros victoriosos? Descubriste tu arco, llenaste de flechas tu aljaba. Tus ríos surcan la tierra. Las montañas te ven y se retuercen. Pasan las torrentes de agua y ruge el abismo, levantando sus manos. El sol y la luna se detienen en el cielo por el fulgor de tus veloces flechas, por el deslumbrante brillo de tu lanza. Indignado, marchas sobre la tierra. Lleno de ira, trillas las naciones. Saliste a liberar a tu pueblo, saliste a salvar a tu ungido. Aplastaste al rey de la perversa dinastía. Lo desnudaste de pies a cabeza. Con tu danza les partiste la cabeza a sus guerreros, que enfurecidos querían dispersarme. Con qué placer arrogante se lanzaron contra mí, como quien se lanza contra un pobre indefenso. Pisoteaste el mar con tus corceles, agitando las inmensas aguas. Al oírlo, se estremecieron mis entrañas. A su voz me temblaron los labios. La carcoma me caló los huesos y se me aflojaron las piernas. Pero yo espero con paciencia el día en que la calamidad vendrá sobre la nación que nos invade. Aunque la higuera no dé renuevos ni haya frutos en la avidez, aunque falle la cosecha de olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no haya ovejas ni ganado alguno en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios, mi libertador. El Señor omnipotente es mi fuerza. Da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. Amén. Gracias. Vamos a hacer una oración para darle el espacio a nuestro hermano Saúl para... Señor, gracias por este día y gracias porque estamos acá reunidos. Te encomiendo, Señor, este tiempo, que nosotros, Señor, estemos atentos y podamos a escuchar lo que nos tienes preparado para este día. Usa a tu siervo, Señor, y te ponemos este tiempo, abre nuestra mente y nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Te doy el espacio para Saúl. Sí. Voy a compartir mi pantalla. ¿Ya ven mi pantalla?
Ya, ok. Pues buenos días a todos, maestros, compañeros y público en general. Damos gracias a Dios porque nuevamente me permite pues exponer su palabra, y para mí es un privilegio, es un honor, pero también es una responsabilidad que nos da Dios para poder presentar ante su pueblo pues su palabra. Y pues ante toda la situación que estamos viviendo, pues a mí en lo personal me llamó mucho la atención cuando leía el libro del profeta Habacuc, en el cual eran tiempos difíciles y complicados, y en el cual el profeta veía muchas cosas en su pueblo, en su nación, que al comienzo del capítulo 1 pues reclama a Dios, le dice que hasta cuándo va a permitir ciertas cosas, ¿no? Y entonces por eso es que estoy usando este libro del profeta Habacuc para exponer la palabra de Dios, pero para introducirme quisiera que diera un pequeño contexto así rápido de todo el libro, en el cual el nombre del profeta Habacuc viene de la raíz hebrea que significa abrazar, y entonces posiblemente ese nombre haría la referencia a que Dios abraza a su pueblo para consolarlo. Entonces, el sufrimiento que pasamos muchas de las veces es uno de los asuntos que todos pasamos, y exactamente vemos que el mismo problema está pasando el profeta Habacuc. El profeta Habacuc estaba sufriendo por la situación que vivía su pueblo. Entonces él clamó por los males sociales de su tiempo y contra los caldeos que habían incurrido en un desagrado de Dios. Entonces fue el primero en emplear la expresión "el justo por la fe vivirá", en el cual muchos, bueno, en especial el reformador más famoso lo usó, ¿no? El justo por la fe vivirá. Entonces vemos que el profeta vivió un tiempo muy parecido al nuestro. Hoy vemos en nuestra sociedad que pues las ideologías que están cambiando el estilo de la familia y atacan a la familia. Y entonces es un tiempo en que todo está saliendo mal. Vivimos en una época de pandemia en el cual muchos hermanos conocidos nuestros pues han partido con el Señor, y otros están batallando con su salud. Entonces vivimos en una época poco difícil y complicado en nuestra nación y en el mundo. Y entonces de esta misma manera estaba viviendo Habacuc. Vivió una época en la que hubo mucha corrupción nacional, en la que la nación estaba llena de violencia, odio y aflicciones. Entonces vemos que este libro de Habacuc está formado por 3 capítulos y cada uno tiene un énfasis especial. Primero vemos que el capítulo 1 empieza con la pregunta: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo Dios iba a permitir todo el mal que estaba pasando en la nación? Y vemos que en el capítulo 2 encontramos la respuesta de Dios, que podríamos decirlo de la siguiente manera, que le dice al profeta: silencio, estoy trabajando, ¿no? Y en el capítulo 3 encontramos ese resultado del diálogo del profeta con Dios, donde nos damos cuenta que la situación que vemos en el capítulo 1 se encontraba igual, no había cambiado, las tragedias del capítulo aún existen, pero hay algo muy diferente que está pasando con el profeta. Ya no se ve a un profeta enojado como en el capítulo 1. Lo que logramos ver es que la situación no cambió, sino que el que cambió fue el profeta. Y la manera de cómo veía él las cosas ahora era un poco diferente al capítulo 1. Entonces la manera en que Habacuc miraba la vida cambió, su mirada sobre los problemas cambió. Y de la misma manera muchas veces Dios hace lo mismo con nosotros. A veces oramos para que Dios cambie ciertas situaciones, ya sea de salud, de economía o de diferentes cosas. Sin embargo, a veces no miramos que los que necesitamos cambiar somos nosotros, de cómo enfrentamos las situaciones que llegan a nuestra vida. Entonces necesitamos muchas veces cambiar nuestra forma en que encaramos esas situaciones. Y navegando por internet encontré una frase que a mí me gustó bastante, creo que lo vi en YouTube, no recuerdo bien, pero es una frase que dice: a veces Dios calma la tempestad y otras veces calma al marinero.
Es una frase que a mí en lo personal me llamó bastante la atención y por eso es que le puse a esta reflexión: dichosos los que confiamos en Dios. Dichosos, o más bien, dichosos los que confían en Dios. Y en este caso, como yo estoy consciente que todos los que estamos aquí confiamos en Dios, dichosos los que confiamos en Dios. Si es que en este capítulo 3 en especial del libro del profeta Habacuc, encontramos 3 razones de la dicha que tenemos nosotros como hijos de Dios de confiar en Él. Y esto nos va a ayudar a fortalecer nuestra fe y confiar en que todo está bajo su control en estos tiempos tan inciertos. Por eso quiero que veamos cuáles son las 3 razones. Y la primera razón que he puesto es: dichosos los que confían en Dios, porque en medio de las dificultades Dios tiene misericordia. Aun cuando no veamos que Dios está actuando, Dios está trabajando, porque Dios nunca deja de trabajar. Dice el versículo 1 y 2, oración del profeta Habacuc según Sigionot: Señor, he sabido de tu fama, tus obras, Señor, me dejan pasmado. Realízalas de nuevo en nuestros días, dalas a conocer en nuestro tiempo. En tu ira ten presente tu misericordia. Vemos algo aquí muy importante que cuando leía yo este pasaje me llamó la atención y tuve que buscar qué quería decir Sigionot. Y al parecer pues no se sabe realmente a ciencia cierta qué es, pero puede ser un instrumento musical, por la mención de que en el versículo 19 está hablando acerca del director de música, ¿no? Entonces, o la dirección del instrumento aquí. Podría ser entonces un canto. Esta oración podría ser un canto en el cual fue muy impactante para el pueblo de Israel, que fue cantado por mucho tiempo. Entonces vemos cómo el profeta Habacuc vivió muchos problemas muy terribles en su nación. En el capítulo 1, o más bien el capítulo 1 comienza con la pregunta del profeta que le hace a Dios: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo de pedirte tu ayuda sin que tú me escuches? Entonces Habacuc vivió un periodo en el cual ya mencionamos, en Judá, donde los últimos reyes fueron malos, donde el pueblo se había olvidado de Dios y la injusticia social prevalecía. Y luego el versículo 3 dice: ¿por qué me haces presenciar calamidades? ¿Por qué debo contemplar el sufrimiento? Entonces el profeta estaba sufriendo en carne propia el dolor de ver a su pueblo corrompido, ¿no? Había pleitos, sobornos, injusticias, y esto hacía que él preguntara a Dios por qué permitía que pasara todas estas cosas y no hacía nada al respecto. Y en este caso, Habacuc quizá no sabía que nada ocurría fuera del control de Dios y que tarde o temprano él actuaría. Entonces vemos, y en el capítulo 2 vemos al Señor que le muestra a Habacuc que debe esperar confiadamente en él, porque él va a actuar a su debido tiempo. Por lo tanto, no debe perder la fe, sino esperar en Dios. Y ahora en este capítulo 3 vemos al profeta con una actitud muy diferente. Al comienzo de este capítulo, él reconoce la fama que tiene nuestro Dios, lo grandioso que es mostrando misericordia, ¿sí? Y entonces, al inicio de la oración, es una petición para que Dios muestre su misericordia. Entonces, la misericordia es lo que nosotros debemos pedir a Dios en estos tiempos tan difíciles, tan complicados, que vivimos en especial por la pandemia, ¿sí? Debemos buscar a Dios. Debemos buscar en Él el refugio y confiar en Él, que Él es nuestro único sustento. La mayoría de nosotros estamos viviendo problemas económicos, algunos por cuestiones de salud, pero sin embargo, aquí vemos al profeta que está apelando a la misericordia de Dios. Entonces vemos que Dios es nuestro único sustento y debemos esperar confiadamente en el momento oportuno que Él va a actuar. Entonces, cuando estamos en situaciones difíciles, no debemos olvidar la fama de la misericordia de Dios y debemos aferrarnos a Él esperando que Él conteste a su debido tiempo. Creo que muchos de nosotros hemos clamado a Dios por situaciones que pasan en nuestra vida. Por ejemplo, pueden ser problemas de salud,
En mi caso, yo he orado mucho a Dios por un problema de salud que tengo, pero a veces caemos en la desesperación, decimos, ¿por qué el Señor no responde? ¿Por qué el Señor no actúa? Sin embargo, vemos a través del profeta Habacuc que Dios tiene siempre el control de toda la situación. Y esa es la dicha que tiene el cristiano, que puede estar en paz a pesar de las circunstancias, porque sabe y reconoce que Dios es misericordioso y nadie hay como Él. Por eso somos dichosos los que confiamos en Dios, porque en medio de las dificultades Dios tiene misericordia. Y la segunda razón por qué somos dichosos los que confiamos en Dios es porque en medio de las dificultades Dios nos recuerda sus maravillas. Y lo vemos en los versículos 3 al 16, y por razones de tiempo, pues no lo vamos a leer, pero ahí está partecita que puse en la pantalla, en el cual ahí nos muestra el profeta las maravillas que Dios hizo por su pueblo, y recordando todo lo que Dios había hecho anteriormente, en el pasado. Entonces vemos que la oración de Habacuc es una súplica en medio de un juicio inminente de Dios sobre Judá. Y vemos que el instrumento de Dios va a ser el imperio babilónico. Entonces lo que vemos aquí es que el profeta recuerda en medio de los años en que vive cómo liberó a su pueblo en el pasado y que ahora lo va a juzgar por sus maldades. Sin embargo, nos dice el versículo 16 que Dios castigará a aquella nación, el que va a conquistar a esa nación. Entonces, cuando el pueblo de Dios está angustiado y a punto de desesperarse, debe buscar ayuda considerando los días antiguos, los días pasados, las maravillas que Dios hizo en el pasado, presentándolos como oración o un argumento ante Dios, diciéndole, acuérdate, Señor, de tus maravillas que hiciste en el pasado. Acuérdate cómo sanabas a tu pueblo. Acuérdate, Señor, y hoy estamos clamando para que tú sanes a tu pueblo, así como dice un pasaje muy famoso de la palabra de Dios, ¿no? El pueblo se humilla, ora y le busca, Dios escuchará desde el cielo su voz y sanará su tierra. Entonces, en todas las cosas que ha pasado en la historia humana, Dios permitió, porque en cierta manera, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Dios miraba a Cristo, el Cordero de Dios, y por el cual ahora gozamos esa libertad, por lo cual ahora podemos disfrutar de esa libertad que tenemos como hijos de Dios. Entonces, todos los acontecimientos que han pasado fueron porque tenía la mira hacia el Hijo de Dios, que sufrió en la cruz por los pecados de su pueblo. Y esto nos debe hacer recordar que todo lo que sucede en nuestros tiempos, Dios lo permite porque se acerca la redención final de su pueblo. Y eso es lo maravilloso, que debe hacernos disfrutar de su presencia, recordar todo lo que Dios ha hecho por nosotros y que los sufrimientos en este mundo no se comparan con la gloriosa venida de nuestro Señor, el cual pondrá fin a todo lo que se pone a Él y a todo lo que hace sufrir a su pueblo. Así que en medio de las dificultades debemos reavivar nuestra fe, recordando los días maravillosos que Dios nos ha mostrado en nuestra vida y en la historia de la humanidad, recordando que Dios no desampara, porque los que somos hijos de Dios somos dichosos a pesar de todo lo malo, a pesar de toda la enfermedad, a pesar de la crisis económica, a pesar de muchas circunstancias difíciles y complicadas que muchas veces vivimos en nuestra vida, Dios sigue mostrando sus maravillas. Y hoy lo podemos ver muy palpablemente en la vida de cada uno de nosotros, cómo Dios ha suplido nuestras necesidades, cómo Dios a muchos de nosotros nos ha protegido de todo este problema de enfermedad. Dios sigue mostrando sus maravillas. Así que no debemos desanimarnos si estamos pasando por diversas situaciones que nos afligen, sino por el contrario debemos vivir confiados en que Dios tiene el control de todas las cosas que pasan en nuestra vida. Y como tercera razón que vemos por qué somos dichosos los que confiamos en Dios, es porque en medio de las dificultades
podemos tener gozo. Creo que algo muy importante que nosotros como hijos de Dios vemos en nuestra vida es eso, la paz, la tranquilidad, el gozo que Dios nos da a pesar de ciertas situaciones que pasamos en nuestra vida. Y estos últimos versículos de este capítulo creo que ha sido de bastante inspiración para muchos hermanos, en el cual hasta hay un canto que la mayoría de nosotros sabemos, y dice los versículos 17 y 19, aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en las vides, y aunque falle la cosecha del olivo, y los campos no produzcan alimentos, y aunque en el aprisco no haya ovejas, ni ganado alguno en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios mi libertador. El Señor omnipotente es mi fuerza. Da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. Vemos que una de las cosas que muchas veces pasa en nuestra vida y que es nuestro enemigo es la duda. Cuando las cosas van mal, parecen no mejorar, la duda llega a nuestra vida, la duda llega a nuestro corazón. Y es ahí donde debemos confiar más en Dios, porque aunque el mundo atraviese por grandes dificultades, por grandes escasez y grandes problemas de salud, nosotros debemos vivir confiados, porque Dios cuidará de nosotros. Y como dice el Salmo 23, nada nos faltará, porque Jehová es mi pastor. El versículo 17 dice que así como los productos del campo, dice, aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en las vides, está haciendo referencia a que aunque escaseen las cosas, por ejemplo, en el reino de Judá eran los productos del campo, los animales domésticos, que pertenecían todo eso a la economía de aquel tiempo. Y hoy también muchos hemos pasado escasez económica, escasez de salud y muchas otras cosas. Y en el caso del reino de Judá, la invasión de los caldeos paralizó la economía de la zona de aquel tiempo y el pueblo dejó de recolectar el fruto de sus frutales y de lo que sembraban en los campos, y todo eso trajo la ruina, la escasez. Y vemos como el versículo 18 dice, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios mi libertador. Y aquí vemos que es una preciosa afirmación de la fe en Dios, pues en vez de lamentarse por la pérdida de sus medios de producción, el profeta expresa confianza total en Dios. Por eso, mis amados hermanos, nada ni nadie debe arrebatarnos nunca ese gozo, esa alegría, esa paz que Dios nos ha dado. Pase lo que pase en medio de las circunstancias de la vida, podemos confiar en que Dios tiene el control. Y el versículo 19 es el fundamento de esa fe que ha expresado en este versículo 18, en el cual vemos al profeta que dice que el Señor es la fortaleza de nuestra vida. Y hay dos cosas que pude ver en este versículo 19, que dice que hay dos cosas. Por ejemplo, Dios da a sus hijos, dice, la ligereza de una gacela o cierva. Entonces la gacela, pues podemos ver que es un antílope de tamaño medio, ágil, con patas largas y muy veloz, en el cual estuve investigando qué tan veloz era, y según lo que encontré, que puede alcanzar velocidades de 97 kilómetros por hora y mantener una velocidad de 56 kilómetros por un periodo prolongado. Es decir, que es muy ágil, ¿no? Pero no solamente es ágil, sino que también busqué qué quiere decir gacela, y la palabra gacela procede de una palabra árabe que es gazal, que significa elegante y rápida. Entonces podríamos decir que se mezcla esto, que es un animal que escapa rápidamente cuando ve una situación en peligro. Y entonces la figura de la gacela transmite la idea o de la máxima confianza que tiene el que es guiado por Dios a través de las circunstancias de la vida. Y después dice, me hace caminar por las alturas. Y vemos que es una forma poética de expresar cómo el Señor dirige a sus hijos en medio de la prueba y por lo tanto todo lo soporta,
pues a pesar de esas cosas, Él anda por encima de las contingencias, encima de las circunstancias, y Dios lo sostiene con su mano poderosa. Y por esa razón, nosotros somos dichosos, porque en medio de las dificultades podemos regocijarnos y alegrarnos, porque Dios cuida de nosotros. Y aunque nos falte todo, así como nos dice el versículo 17, aunque todos los frutos del campo no tengamos de comer, somos dichosos porque sabemos que Dios tiene el control de todas las situaciones. Por eso, aunque nos falte, como dice una canción por ahí, aunque me falte todo, sé que no me falta nada porque tengo a Cristo. Por lo tanto, mis amados hermanos, no perdamos la fe, no perdamos la paz, no perdamos el gozo del Señor, porque en medio de estas situaciones difíciles que vivimos, Dios tiene el control de todas las cosas. Por eso yo les animo para que confiemos en Dios en medio de las dificultades, porque somos dichosos porque lo tenemos a Él. Y esa dicha y ese gozo, nadie nos los puede quitar. Y para concluir, mis amados hermanos, pues vamos a recapitular un poquito de todo lo que hemos visto en este pasaje de la palabra de Dios. Que somos dichosos los que confiamos en Dios, porque en medio de las dificultades Dios tiene misericordia. Porque en medio de las dificultades Dios nos recuerda sus maravillas, y porque en medio de las dificultades podemos tener gozo. Habacuc se afligía viviendo un mundo lleno de angustias, maldades, sufrimientos, y en medio de todo eso se preguntó dónde estaba Dios y por qué permitía tanta injusticia y sufrimiento. Hoy en día muchas personas se preguntan lo mismo, especialmente en momentos de crisis. Sin embargo, Dios continúa sentado en su trono como soberano del universo. Y aunque el mundo se haya olvidado de él y lo haya sacado de sus vidas, el Señor continúa obrando, teniendo el control de todas las cosas y planeando actuar a su debido tiempo. Él sigue bendiciendo a su pueblo. Por ello, los cristianos debemos confiar plenamente en Él, porque aunque el mundo se estremezca, Dios continúa teniendo el control de toda la situación. Así es que yo les invito, mis amados hermanos, a permanecer firmes en nuestra fe, en nuestro Dios, disfrutando de esa dicha de tenerlo a Él como nuestro Dios, que está lleno de misericordia y que cada día nosotros debemos ir creciendo en madurez, de modo que podamos amarle con una fe inquebrantable. Así que recordemos esta frase que dije al comienzo. A veces Dios calma la tempestad y otras veces calma al marinero. Así es que adelante, sigamos firmes, porque hoy está calmando al marinero. Dios les bendiga.